Hola, aquí Fabi. Continuando con la historia del mueble inglés, les comparto el estilo jacobino o Jacobean del siglo XVI y XVII, estilo emparentado con el Tudor y el William and Mary o Guillermo y María que tienen en este canal disponible. Se los voy a dejar linkeados abajo por si no los vieron, pero les conviene verlo para poder relacionar mejor todo. La ubicación geográfica y países donde se desarrolló. En los países que se desarrolló, fueron Inglaterra y Escocia, en el tiempo que abarca la revolución de Oliver Cromwell contra el poder absolutista. ¿De quién? De Jacobo Carlos Estuardo I. En inglés, James VI de Scotland y First o primero of England, de Inglaterra. Nacido en Edimburgo en 1566, fallecido en Theobald's House en 1625. Fue rey de Escocia como Jacobo VI desde el 24 de julio de 1567 y rey de Inglaterra e Irlanda como Jacobo I desde el 24 de marzo de 1603 hasta su fallecimiento. Los reinos de Escocia e Inglaterra eran estados soberanos, separados en ese momento, y que contaban con sus propios parlamentos, poder judicial y conjunto de leyes, y que pasaron a ser gobernados por un mismo soberano en virtud de una unión personal. El escudo de armas del Reino de Inglaterra de 1603 a 1649, utilizado por el rey James I y Charles I también. Hijo de María I de Escocia, María Estuardo, fue proclamado rey con 1 año de edad. Una serie de regentes gobernaron en su nombre y lucharon por el poder durante su minoría de edad, hasta que ésta terminó oficialmente en 1578. Sin embargo, no obtuvo el control verdadero del aparato del Estado hasta 1581 y en 1603 sucedió en el trono de Inglaterra e Irlanda a la última Tudor, la reina Isabel I, Elizabeth, quien murió sin descendencia, es la hija de Enrique VIII. Rigió todo Inglaterra conjuntamente, Escocia e Irlanda por espacio de 22 años hasta su fallecimiento a los 58. Hermoso escudo. Miremos un poco el exponente del estilo jacobino en arquitectura, la Casa Holland, ¿no? La arquitectura jacobina es el nombre que se le da a un estilo arquitectónico que corresponde con la segunda fase del Renacimiento en Inglaterra, anterior al estilo isabelino. Su nombre se corresponde con el rey Jacobo I de Inglaterra, cuyo reinado está asociado a este estilo, obviamente. Y aquí tenemos, ven, el antiguo banco en la 39 de Welsh Road en Nantwich, Cheshire. En la arquitectura, las características principales son arcos Tudor aplanados y con cúspides, molduras de piedra más claro alrededor de ventanas y puertas, y están marcando un color más claro a la piedra, detalles de ladrillo tallado, techos a dos aguas empinados o en pendiente, a menudo ladrillos de terracota, balaustradas y parapetos, pilares que sostienen pórticos y chimeneas altas, como en el estilo isabelino. Así es muy parecido al Tudor, ya que tiene hastiales, en este caso mixtilíneos, sobre el bow window o bay window. También ventanas de tipo perpendicular. Es muy interesante los aparejos de ladrillo que forman una trama como de cestería o en rombos, ¿no? Se puede apreciar ahí. Esto yo lo había explicado en el capítulo del Tudor, donde enseño cómo son las casas. Bueno, recordar cómo es un arco Tudor, que es un arco ojival aplastado o replanado, para que no se lo confundan con lo que estamos viendo aquí, ¿no? Que por ahí lo que se privilegia más es el dintel, pero los arcos Tudor también están. Si se centran más en la puerta de entrada de esta construcción de estilo jacobino, lo van a ver. Miren, acerquémonos. Está un poquito rebajado. ¿Ven lo que está acá en la puerta a la izquierda? Fíjense qué lindo, aprovechamos que puse el aumento para que puedan ver el aparejo, la disposición de los ladrillos en la pared o los paramentos. Quiere decir que si esta es una casa Tudor, claramente, la expliqué en su momento, heráldica, arcos Tudor bien marcados, ventanas perpendiculares, detalles de herrería
más de tipo medieval, encadenados de piedra, y el célebre bow window, o mal llamado bow window, es un bay window. En este caso, remitimos a estas mismas características por un poquito más decorativo todo, como que hay más texturas, ¿no? Más texturas arquitectónicas. Este es un interior Tudor tradicional, estamos hablando del Tudor acá, en esta foto, no del estilo que vamos a ver ahora, pero les dije que se emparenta. Entonces el estilo Tudor tenía estas características. Les recomiendo ver en todo caso el video del Tudor para poder aclarar bien esta situación, para no repetir lo mismo. Pero bueno, vamos ahora sí a los interiores jacobinos, jacobian o de estilo jacobino. Vamos a tomar de referencia la casa de un famoso, ¿no? De Rod Stewart, el músico. Y tiene una casa que está en venta, tengo entendido ahora, la ofrecen varios millones de libras. Esta casa preciosa, con toda la arquitectura y la decoración, hecho a la usanza más contemporánea, pero con detalles más contemporáneos, de todo estilo jacobino. Realmente una maravilla de residencia. Bueno, ahí tenemos, es una mansión en la campiña inglesa. La casa estilo jacobino fue construida en el siglo XIX. Quiere decir que son estos revivals que se dan en la época victoriana, donde vuelve a escena los estilos del pasado. Bueno, ricamente decorada. Uno, para ahí no se puede pensar que un personaje así musical, popular, rockero, de tanto éxito, realmente maravillosas sus canciones, puede tener una casa así, ¿no? Tan formal. Y bueno, sí, estos, estos personajes del jet set se dan el lujo, bueno, de tener estas hermosas residencias. Bien. Continuando con el estilo, corresponde a los reinados de Jacobo I, vuelvo a reiterar, y Carlos I Estuardo, abarcando un periodo que comprende a los años 1603 a 1649. El 1600 sería el barroco, ¿no? Es el siglo del barroco en toda Europa, y se ve aquí, lo vamos a ver a través de las curvas, de los balaustres. Equivalente, estamos hablando de que en Francia estaríamos entrando en el Luis XIII, camino al Luis XIV, y aquí en Inglaterra vamos camino al Reinana, que es el barroco inglés, ¿no? Para aclararlo, igual todo eso está aclarado en toda la historia del mueble que ya les compartí. Entonces, 1603 a 1649 se trata del estilo renacimiento inglés, propiamente dicho, que como se verá a continuación, posee unas características particulares, algo apartadas del renacimiento de la mayoría de los países europeos. Sí, esta es una etapa del barroco que se está entrando en el siglo XVII, pero Inglaterra va tardía, ¿me entienden? Entonces esto sería un renacimiento muy tardío, o para muchos podía definirse como un primer barroco, como quieran. Le pasa lo mismo a Luis XIII, y ya lo comenté en su momento en la clase correspondiente. Durante este estilo, los muebles se construyen más pequeños, se aligera su ornamentación, dando lugar a muebles más sobrios y posiblemente más elegantes. Los muebles jacobinos de tipo burgués y rural fueron la base del primitivo estilo colonial norteamericano, que tuvo lugar un carácter más sencillo y práctico, obvio, colonial. También tienen disponibles en la lista de reproducción el estilo colonial americano y el federal también, por supuesto. Los primeros muebles jacobinos fueron influenciados principalmente por el estilo de muebles isabelinos, de Elizabeth I, la hija de Ana Bolena y Enrique VIII. Los muebles isabelinos corresponden al reinado de Isabel I, Elizabeth, de 1603 a 1688. El estilo del Commonwealth, de 1619 a 1660, marca la mitad del periodo jacobino, cuando los muebles tenían un diseño más simple y con menos decoraciones. El periodo jacobino tardío es el periodo llamado caroliano, llamado así por el rey Carlos II. En ese periodo los muebles se veían influenciados por el diseño del barroco flamenco. Sí, Inglaterra y los Países Bajos van a estar relacionados en la historia del mueble. Y aquí pueden ver en un anticuario un conjunto de mobiliario. Sí, ya tiene muchas características más propias del barroco, por la curva. La madera a utilizar en este mobiliario es de roble y de pino, las más populares. Las sillas a menudo tenían husillos divididos, bulbosos, pies españoles tallados,
y los asientos de junco, guanea. Cofres, grandes armarios y mesas de caballete se embellecían con volutas, paneles tallados y giros ornamentales o volutas. Cuando se refiere a usillos, son en la forma del uso, vieron el uso de la rueca, como más afinado hacia abajo. Todo el tema bulboso, sí, mucha curva, y por supuesto también cuando se remite a los pies, sí, a los pies de los muebles, el pie español, la voluta española, que yo hice hincapié en el estilo Guillermo y María, en el William Mary, la voluta española y la voluta flamenca. Si ven así, ya vieron los otros capítulos, el primer impacto es que les va a aparecer en el primer dibujo muy parecido al William and Mary, ¿sí? Y en el segundo muy parecido al Reinana, al Queen Anne. Y sí, estamos emparentados, todos estos estilos están en los mismos periodos. Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿Los conseguimos? Sí, se consiguen, se usan. No me remito siempre, como les aclaré, los más antiguos de museo, porque valen mucho dinero y muchos en el caso de Francia vienen estampillados, pero hoy en día se fabrican y siempre se están de moda la introducción de estilísticas dentro de nuestras vivencias contemporáneas estilísticas. Estamos viendo un conjunto jacobino en venta, miren, lo saqué de la red, así que no es algo de museo. Por supuesto, el estilo se conserva un poquito más atenuado, con telas contemporáneas, ¿no? Con algún jacquard, con unos círculos, efecto óptico, y lo que se ve son importantes torneados en los balaustres. A simple vista, si no fuera por los respaldos, se nos asemeja más a un Luis XIII. ¿Se acuerdan? La H y el travesaño delantero. Aunque así, si lo miramos bien, no tiene H, sino tendría dos balaustres laterales y una chambrana o un travesaño delantero adelante. Pero a simple vista es como que se nos confunde. Siempre tienen que mirar de la cintura para abajo y volver a chequear que el Luis XIII, que está emparentado por época, tiene un H. De todos modos, son estilos similares, ¿no? Y ustedes van a usarlos como quieran. Si vamos a clasificarlos exactamente, esto corresponde a Inglaterra por su disposición de travesaños. Ahora, que comparten en esta época en todos los países el gusto por el balaustre, y sí, bueno, los materiales utilizados para el tapizado de las sillas y sofás jacobinos son de muy buena calidad y ornamentación. Materiales como seda, tapices, lino, terciopelo, incluso cuero, fueron utilizados en varios tipos de silla, en época y hoy en día también. Los muebles de la época jacobina pueden ser encontrados principalmente en las casas de subastas de Inglaterra, si uno se remite al estilo más puro. A pesar de tener siglos de antigüedad, los muebles jacobinos siguen siendo muy solicitados y siguen ofreciendo una elegante opción para la decoración del hogar. Esto nos recomiendan los anticuarios al mostrar su oferta. ¿No es así? Bueno, en realidad esto pertenece a un anticuario de mi país, en la calle, la avenida Rivadavia, pero en Inglaterra, imagínense la cantidad de anticuarios que ofrecen esta línea de estilística de mobiliario. ¿Cuáles son los motivos? Y muy propios de esta época que estamos viendo, ¿no? Del siglo XVII, los bordados y también los motivos de floripondio, florones, flores grandes, estilizadas, sobre fondos claros, sobre fondos oscuros. Y también existe el bordado jacobino. Estas son las telas actuales que pueden utilizarse si se quiere seguir con la línea, pero ya hemos visto que se pueden utilizar otros motivos. La talla es algo menos profundo que en los estilos anteriores. Comparemos a la izquierda el isabelino y a la derecha el jacobino, con una mayor apertura en el caso de la forma vegetal, no tan compactada y voluminosa como el estilo de la época de Elizabeth I. Y ahí tenemos en primer plano el respaldo de la silla. En Inglaterra se utiliza mucho lo que después se va a conocer en el Rey Nana como el splat, la pala central. Aquí vemos que la parte central, esa pala, tiene esterilla. La esterilla es esa forma de trenzar la fibra vegetal, tan popular en la historia del mueble que ya hemos visto muchas veces. Y fíjense los torneados, ¿no? Hay torneados salomónicos, en Bolacha, en Ristra de Rosario. Aquí lo tenemos salomónico, culmina con dos, diríamos, dos cebollas arriba, más que cebolla, está como unos pináculos bulbosos, ¿no? Y también está esterillado el asiento. Vamos, ahí lo estamos viendo.
Pero también tenemos talla en la cintura de la silla y continúa dándole balaustre a las patas delanteras que culminan con las ya conocidas cebollas como pies y el resto queda prismático. Vieron, los balaustres y la pata trasera no están torneadas. Es una costumbre también de época original. Aunque esto se hagan hoy en día, hay, hoy en día se hacen inclusive en industrias que tienen maquinaria de torneado mecánico y todo lo demás, se sigue conservando la estética. Por ahí más alivianado, ¿no? Dado el gusto actual o el uso que le podemos dar. Más allá de que encontramos los originales. Fíjense atrás cómo está enganchado la parte de la esterilla. Nuevamente le damos una mirada por delante y vemos un conjuntito de dos, muy bonitas. ¿Ven que cambia el balaustre? Eso, bueno, ya sabemos que en esta época le pasa también a Luis XIII, le pasa también a Guillermo y María. Se pueden ir cambiando la forma de balaustrar. Hay muchos balaustres diferentes. El balaustre es el poste torneado, o el, diríamos, el travesaño, también los tirantes, están torneados con diferentes gustos. Aquí destacamos el salomónico y el mixto. El mixto se llama en balaustre también, valga redundancia, balaustre en balaustre. Esto ya se los mencioné en otros estilos, obviamente. Pero vamos a recordar cómo era una silla Tudor. Bueno, una silla Tudor también tiene balaustres, pero es un poco más rígida, más frailera, ¿vieron? Poca caída al respaldo, con aspecto de rigidez. Y las aldabas, que son los travesaños que atraviesan el respaldo, término que se utiliza para otros estilos, por supuesto. En su momento, cuando yo les enseñé el Tudor, les hablé que remitían un poco al tocado de las mujeres, ¿no? Vinchas que usaban las mujeres. Y aparte tenía tallas que venían del libro de Kelso, un libro celta muy antiguo. Volviendo al estilo jacobino que estamos estudiando, fíjense aquí cómo nuevamente tenemos como un respaldo con una pala central bastante ancha, tallado, un tapizado a la inglesa, que está, vieron, sobrepuesto, algunos se embuten y otros se sobreponen, no están claveteados continuos como hace Francia, cintura a la vista, recta, travesaños en disposición en H, con un travesaño trasero, y adelante se destaca un bulbo que ya conocemos, por lo menos si vieron el Tudor se les debe sonar, un bulbo bastante interesante, que en el Tudor era el bulbo de melón. Bueno, acá este bulbo se afina, ¿me entienden? No ubiquen un melón de fruta, sino que más bien parecería, sí, algo bulboso, una sandía, pero bueno, ellos le llamaban bulbo de melón o bulbo de tazón. Bueno, volviendo a no tener bulbo, ven, tenemos acá un asiento para dos de recibidor. Los ingleses se adelantan a Francia en cuanto al sillón de dos plazas, ¿no? Pero lo hacen de manera simple, sin tapizado, para el recibidor de la casa. ¿No? Bueno, también con tapizado de esterilla, con balaustres salomónicos, con una tirantería en H, sin chambrano o travesaño delantero. Y aquí tenemos un conjunto que está en venta actualmente, lo busqué en la red, ¿no? Para que vean que esto se vende hoy en día, no son de época original, de la época de Oliver Cromwell y de Jacobo, pero se copian muy bien. Y aparte, muchas de estas ediciones vienen del siglo XIX. Hay dos pedestales para colocar algún adorno, algún jarrón, alguna planta, un helecho, se me viene a la mente por ser inglés, pero eso es de gusto más victoriano. Y a simple vista puede asemejarse mucho porque tiene la disposición del H con el travesaño delantero del Luis XIII. Tiene otras cosas que el Luis XIII no tiene, como por ejemplo enmarcar el respaldo con dos balaustres torneados. Ahí hablando de esto, ahí se ve mejor. Son sutilezas, diferencias, pero claro, estamos en el mismo periodo prácticamente. De todos modos, bueno, repasen el Luis XIII y van a ver la diferencia. Bueno, y esta es la parte de abajo. Para ver qué tiene, vamos a acercarnos, una estampilla, diferente a las estampillas que les mencioné en Francia, que son como unas marcas, unas tallas. Esto directamente, ven, es como una etiqueta. Ahí dice, es Carabino Hermanos, carpintería, tapicería, sillas. Esto es de mi país, ¿no? Bueno, para que vean el revés de un mueble. Siempre traten de buscar signos. Está bastante deteriorado, habrá que arreglarlo, pero de todos modos está muy bien conservado por lo que se ofrece, ¿no es así? Bueno, siguiendo con otro tipo de asientos, y los ingleses siempre buscando el confort, se adelantan mucho más a los franceses al tema
del mueble apoltronado, ¿no? Un par de sillones Bergère de estilo jacobino. Valga aclarar nuevamente que para Francia el Bergère no tiene orejeras como para los ingleses. Los ingleses le llaman esto wing chair también, pero muchas veces por error se le sigue llamando Bergère a esto. En su momento yo expliqué que era una Bergère, que justamente no tiene orejeras en Francia, pero si tiene orejeras en Francia se le llama inconfesional. Pero para los ingleses nos podemos dar el lujo de cometer este pequeño desliz y decir que es un par de sillones Bergère o un wing chair, si quieren, de estilo jacobino, con armazones de madera torneado internos, totalmente tapizados en shantung de seda color oro. Y un almohadón también en los asientos, haciendo juego, y con pollera, una importante pollera abajo. Estos son modelos que son un poquito elaborados nuevamente en el siglo XIX. Otro conjunto en venta, completo, donde luce más la estructura de madera, con mucho balaustre torneado. ¿Ven? Ahí podemos ver los sillones individuales. Es importante la talla, vamos a destacarla. Sí, estamos en una época de abundante talla, esta época del final del Tudor, diríamos la época que sigue, el Guillermo María, William and Mary, el Luis XIII en Francia, son épocas de mucha talla, entre el final del Renacimiento tardío y el principio del Barroco. Maderas oscuras, como estamos viendo aquí, bueno, acompañando este mueblecito, que tiene algunas variantes, como tiene Rajes Hepplewhite, pero bueno, son piezas que se dan fuera de época, entonces se reelaboran de manera diferente. Una mesita de arrime, destacamos la talla y el balaustre similares a lo que estábamos viendo, y una mesa extensible, como corresponde ya en estos tiempos originales, aunque esta no sea de época original, con importantes bulbos, otra vez los bulbos de melón o bulbos en tazón, que se van afinando en este estilo, derivados del Tudor. Ven, ahí se ven un poquito más voluminosos acá, las sillas también torneadas, dejando el centro tapizado, lo que sería un splat amplio, y la disposición de travesaños abajo, que en Inglaterra es variable. Todas estas mesas también son extensibles. Acompañando, y esto ya es producto del siglo XIX, cabe aclararlo, cuando se empiezan a copiar los estilos del pasado en Inglaterra, y lo mismo le pasa a Francia, los estilos burgueses, aparece un mueble de recibidor, aquí también expuesto, para que vean, esto estaba en venta, por supuesto no está en un museo, verán el entorno, que es una casa donde lo tienen ahí para vender, y tiene también importantes balaustres, balustrada todo en como una suerte de bolachas. Vamos a acercarnos. Ven ahí, no salomónico, sino en bolachas, en pelotitas. Y arriba un remate. En Inglaterra siempre se remata, ya en la Reinana también, con escudos, y nos acompañan por ahí unas cebollas, les diría, más bien estiradas. Más que cebollas, parecen unas piñas, ¿no? Sin ningún tipo de talla. La cebolla redondita, o cebolla completa o cebolla aplastada. Hablando de aparadores o conjuntos que acompañen a formar un comedor, un buffet estilo jacobino con tallas hechas a mano, decoración que representa fuentes y cabezas de seres mitológicos. Viene con manijas de bronce, fabricado en Europa a finales del siglo XIX, con un alto de 1,25 m, un ancho de 1,20 m y una profundidad de 45 centímetros, que coincide con las profundidades de los aparadores, hasta 50 centímetros. Recordad que los cajones no van más allá de 45 centímetros de profundidad siempre por razones de uso, ¿no? Ahí abajo sí tienen las cebollas aplastadas, ¿no? Las medias cebollas. Importante talla. Acerquémonos a ver mejor esta pieza. Muy linda talla. Un mueble, buffet o aparador para vajilla. Y este es de época, en un grabado de época, donde acusa mucho las figuras mitológicas y los bulbos de melón atenuados desde la época del Vikingo. Se continúa con las estructuras rectangulares y contornos sencillos. Estos muebles se construyen más pequeños y ligeros que en el estilo precedente isabelino. Lo podemos comparar. Isabelino, jacobino. Y los muebles de apoyo, hechos de madera de nogal, servían para colocar la vajilla, los platos. Es el sideboard o aparador, el mueble lateral, sideboard, ¿no? Donde aparecen tallas
como poligonales, que la vimos también en el Luis XIII, pues estamos en un estilo relacionado por época, que era una talla como de caparazón de tortuga, se los comenté en su momento. Bueno, acá se repiten también. Bueno, estas son las tallas, para que nos quede bien claro, que tenemos salomónico en dos variantes, las que están del lado de la derecha, y tenemos el bulbo, el ex bulbo de melón o tazón del Tudor, con gallones. Los gallones son la parte de arriba, se los voy a ver señalar con un lápiz para que quede claro. A ver, con un lápiz rojo. A ver, esperen que... Ahí está. Esto de acá, ¿ven ahí? Esos son los gallones que se dan tanto en la reina Ana. Y ya el bulbo de melón se va transformando en una ánfora. ¿Ven? Estos son salomónicos, combinados con prismas. Y abajo, bueno, es el mismo mueble. Ahora lo vamos a ver completo, es un mueble precioso y lo vamos a ver entero. Bueno, identificación según su ornamentación. Tenemos las cebollas, o también llamadas de bollo, ¿no? Acá en la Argentina le llamamos cebolla y media cebolla. Tenemos el capitel jónico, los guilloquis, que son unos motivos curvos que ya hemos mencionado, las palmetas, o forma de hoja de palmera, palmetas, atemios, el bulbo de melón o bulbo de tazón, las hojas de acanto y las molduras en forma de X o en diagonal. Acerquémonos a ver todos los motivos, ¿no? Ahí los pueden ver. Están mencionados en los otros estilos que estuvimos estudiando. Bueno, este también estaba en venta, no son de época, pero estaban disponibles con la estética correspondiente, aparador de roble, con un ancho de 50, diríamos un largo de 1,60 m, una altura de 1 m y una profundidad de 53. Otra vez destaca, y vamos a destacar esto porque yo no lo he visto en otros estilos, el tema el pie, ¿no? El pie que es como una cebolla tipo estirada hacia abajo, ¿no? Una pera parecería. No es una cebolla redondita. Vamos a verlo en detalle. Miren, ahí lo tiene. Una talla muy en arabesco, simétrica. Y hace mucho hincapié, vieron siempre a darle un borde balaustrado completo. Ahí se ve más de cerca todo el trenzado, así como de ramas. Le han puesto unos tiradores de porcelana, muy de moda hoy en día, esto es roble. Y por la chispa se ve que es roble. Los cajones abiertos, visto desde arriba. Bueno, y un escritorio de estilo jacobino. Este escritorio, con madera más oscura de nogal, vuelve a repetir el esquema de la tirantería Nache con travesaños torneados en forma salomónica y con algunas combinaciones en prismas. Un escritorio con una bancada arriba, con pequeños cajoncitos. Y este mueble es el que les comentaba que salían estas tallas como en destaque, ¿no? El mueble bar inglés, de estilo jacobino, de roble tallado, del siglo XX, es este, año 1920, del siglo XX, periodo de producción 20 al 29, indica el anticuario, de roble, y un rango de peso de 40 a 80 kilos. No son pesados los muebles de época, porque la madera es liviana, sacando el ébano, mucho más liviano que los muebles actuales que están hechos de derivados de la madera, como el MDF o el fibrofácil, que pesan bastante. Cualquier mueble que compren de esos para armar pesa mucho. Este no, miren, es bastante grande y pesa como una persona, ¿no? Vamos a acercarnos para verlo. Miren, ahí se ve la talla, el bulbo con los gallones que les comentaba, y abajo unos lindos tableros replanados. Sería como parecería una cama con baldaquino, pero no lo es. Ahí se puede el detalle con espejos biselados, que es un producto del siglo XX. Y lo que no se hacía en esa época, aparte no se hacía un bar, en la época de Jacobo I, se retoma el estilo y se cuida la estética. Más detalles para que vean. Bueno, los sillones, ¿no? En este caso habla de que el mueble de reposo, hecho normalmente de madera de nogal o roble, tapizados con cuero, están sujetados con tachas o clavos de cabeza piramidal, claveteado con tachas piramidales, ¿no? Bueno, estamos hablando acá de muebles de época, más simples, pero bueno,
que había en la época de Jacobo. Los motivos, hojas de acanto, que es un elemento decorativo en el arte, sí, es común en los capiteles de la Corintio, con forma de planta herbácea de hojas dentadas con flores, también las molduras, es un elemento decorativo en relieve, de acusado componente longitudinal que conserva idéntico el perfil en todo su trazado. También hay policromía a través de pintura que se le aplica al mueble, diferentes tintes, y las palmetas. La palmeta es un motivo decorativo en forma de hoja de palmera estilizada, utilizada desde la época antigua, desde la época griega. Y ya conocen la Gateleg, si vieron el capítulo correspondiente a William Mary o Guillermo María. Esta es una mesa cromwelliana, de Cromwell. Recuerden que son dos estilos asociados en la misma época, porque Oliver Cromwell le hace la revolución al rey, ¿no? Entonces siempre se caracteriza un poquito más de simpleza el cromwelliano y más torneado, o más vieron más rústico sería. Y la gateleg, que era la mesa de 8 patas que se podía plegar, que también es característica del estilo que sigue a este, es el estilo Guillermo María, sí, pero ya empieza a aparecer en esta época y tiene como unos fiadores de hierro apuntalándolas, distinta a la forma que la trabaja el William and Mary, como verán en la clase correspondiente. La gateleg o mesa de alas abatibles. Se llama gate porque tiene como una suerte de tranqueritas que se van, o portoncitos que se van plegando, como están viendo acá, de la izquierda a la derecha. Mesa plegable y ligera, donde las patas son giratorias y se pueden doblar hacia la parte del tablero. Pero también en esta época de Jacobino está la mesa octogonal, ¿no? De roble en este caso, con muchas patas, sí, todas torneadas y con cintura también tallada. ¿Cómo evoluciona esa mesa octogonal hoy en día? De madera, siempre vieron que se va abriendo y desplegando, y una mesa octogonal de vidrio. Sí, yo tengo una de estas en mi casa, una mesa octogonal de vidrio con una base metálica. Miren de dónde vienen estas mesas que son tan contemporáneas. ¿Recuerdan cómo era la cama Tudor sin con baldaquino? Ahí tienen los bulbos de melón enormes, toda talla, importantes pedestales adelante. Bueno, para comparar, si la cama Tudor anterior de época isabelina era así, la cama jacobina es así. Por supuesto, la cama como mueble de reposo. Fíjense cómo cambió la talla del bulbo, ¿no? Tan impactante es acá y más modesta aquí. Igual siguen siendo camas que hoy en día en habitaciones nuestras no entran, aunque la anterior era más grande todavía. ¿Cómo identificarlo según su material? Bueno, se utiliza la seda, el lino, el terciopelo, herrajes de bronce, tachas para el claveteado en forma piramidal o romboidal, el roble, el nogal y el cuero. Esos son todos los materiales, la materialidad del estilo. Bueno, hasta aquí el estilo jacobino, volviendo a ver la imagen del retrato también pintado del rey, y una silla más elaborada, que ya con tanta elaboración y orla, va camino al William and Mary. La única diferencia es que el William and Mary, su chambrana o travesaño delantero, va a hacer juego con el diseño del remate del respaldo. Aquí todavía no. Tiene unos madroños acompañando ahí, esos pomponcitos, acompañando el almohadón suelto de terciopelo con apliques de galones. Muy bonito estilo, un estilo, como verán, que lo utilizan en mansiones de personajes famosos y también la pueden conseguir en los remates, en sus localidades, y que da un toque de estilística de época acogedor, diríamos, como todo lo inglés. Muchas gracias y recuerden ver los otros 2 capítulos que les comenté, que se los dejo linkeados abajo. Tienen toda la historia del mueble inglés completa. Este era un estilo que me quedaba pendiente, entre medio, ¿eh? Y bueno, se los comparto. Y a pedido también de un suscriptor que me estuvo preguntando, bueno, aquí se lo dedico también. Muchas gracias.